Hoy es 20 de julio y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Estoy en el aeropuerto de Estambul, en Turquía, y quería hacer una pequeña denuncia en contra de Turkish Airlines, que cuando compras el tiquete ellos te prometen un hotel gratis porque tienes que esperar casi que 2 días, en mi caso 47 horas tengo que esperar para el nuevo vuelo, y ellos por esa espera tan larga te prometen un hotel, pero cuando vienes a preguntar justamente en las oficinas o cuando tratas de hacer la reserva en los links que ellos te dan no funcionan, y cuando vienes a las oficinas te dicen simplemente que no aplica y punto. Entonces tengo que esperar acá en el aeropuerto 40 horas sin poder ir a ningún lado, y bueno, igual todo aquí es carísimo. En fin, esta vez el internet es mejor, tuve que comprar 24 horas de internet y vamos a empezar con el reporte porque hay muchísimas actualizaciones del frente de batalla, y también vamos a hacer una complementación de lo que fue el día de ayer, que no quedó tan bien explicado, digamos. Vamos directamente hacia Glubokha. Para el día de hoy hay algunas geolocalizaciones por el lado de los ucranianos atacando con los drones las posiciones del ejército ruso, en este caso una posición de mortero y posiciones en general que estarían cubiertas por las líneas de árboles y los bosques alrededor de esta zona. En cuanto a los rusos, estarían atacando con bombas FAB, lo que serían los nuevos lugares donde se están ubicando los refuerzos ucranianos que planean ir nuevamente hacia la ofensiva en Glubokha. Y para el día de hoy se tiene la actualización, el reporte de las fuentes prorrusas de que según ellos habrían realizado un contraataque y recuperado justamente esta zona de trincheras que hace aproximadamente 1 o 2 días habíamos reportado de que estaba en el control ucraniano. Por ahora no se tiene ninguna geolocalización de cuál es la situación en este lugar, pero esta área entonces se mantiene en la zona gris. Nos movemos ahora directamente hacia Vovchansk. Para el día de hoy hay muchísimas actualizaciones, muchísimos bombardeos, ataques y también avances según lo reporta el grupo del ejército norte de la Federación Rusa. Ellos habrían avanzado 50 metros en la ciudadela. Eso es para evidenciar justamente la dificultad de los combates en este lugar. Los rusos claramente siguen bombardeando la ciudadela fuertemente. En este video podemos ver la llegada de muchísimas bombas FAB hacia este lugar, una ofensiva bastante fuerte de los rusos aquí. Un poco más hacia el suroeste también los rusos siguen atacando las posiciones de los ucranianos justamente en la ciudadela. Alrededor de toda el área de Vovchansk hay muchísimos ataques de artillería y de bombas FAB, sistemas TOS Flamethrower sobre las posiciones ucranianas, pero todavía se mantiene, por así decirlo, una especie de estabilidad en esta zona. Ni los rusos ni los ucranianos avanzan significativamente en este lugar, a pesar de que ya llevan aproximadamente 3 meses de enfrentamientos muy fuertes. El único reporte que ha cambiado aproximadamente la línea de combate es que los rusos han entrado hacia la parte sur, pero por ahora no hay ninguna confirmación. Es muy probable que sean operaciones de reconocimiento en combate, de que los rusos puedan atravesar, devolverse, sea algo dinámico, sea algo fluido, y por ahora podríamos decir no hay confirmación de una presencia estable del ejército ruso en esta zona. Antes de movernos hacia el sur tenemos algunas geolocalizaciones de los movimientos del equipo ruso, principalmente en Bielgorod. En estas imágenes podríamos ver un gran convoy de tanques T-62 del ejército ruso que habrían sido modernizados y claramente enviados hacia el frente de batalla. Los rusos siguen fortaleciendo sus líneas de reabastecimiento y sus posiciones en el terreno ucraniano. Nos movemos ahora sí hacia Kupiansk. La actualización más importante para el día de hoy es que tenemos la geolocalización completa de que los rusos capturaron completamente Piszczana. En estas imágenes podemos ver a un equipo de soldados rusos que entran justamente con la bandera a lo que sería el parque central, donde justamente hay una estatua, hay un área dedicada a los defensores, a los soldados soviéticos que estuvieron combatiendo en la Segunda Guerra Mundial. Los rusos eligen esta zona para hacer su declaración, para filmar su video y para confirmar completamente el control de Piszczana. Los rusos en estos momentos estarían muy cerca de la desembocadura del río Oskol, que es su objetivo principal en estos momentos. Básicamente esta sería la ruta general, la ruta global de ataque. Para eso ellos claramente están haciendo preparaciones de artillería, ataques con las bombas de aviación, bombas FAB. Todo este terreno está y ha estado bajo un fuego muy intenso, y también el segundo vector de ataque de los rusos sería desde este lugar hacia Petropavlovka. Hay que tener esto presente. Los rusos quieren cortar completamente toda esta área y tomarla porque es justamente el área más problemática por donde los ucranianos pueden cruzar completamente hacia el otro lado del río Oskol. Un poco más hacia el sur para el día de hoy también hay actualizaciones muy interesantes, una zona de la cual casi no se recibían
tenían geolocalizaciones fue completamente capturada por el ejército ruso hoy. También se tienen las geolocalizaciones, los soldados rusos avanzando en esta zona y estableciendo sus banderas sobre los edificios que confirman justamente el control del ejército ruso en esta zona. Un avance muy importante en la cercanía de Mysajarivka, en la cercanía de Stelmahovka, que hay que recordar también que los rusos están haciendo operaciones para poder encerrar Stelmahovka desde el norte y desde el sur. Por ahora no se tienen más actualizaciones de Stelmahovka. Probablemente los rusos generalmente tienen un silencio bastante prolongado antes de liberar alguna noticia importante. Nos movemos un poco más hacia el sur. Actualizaciones muy interesantes están viniendo desde el bosque Kremená, porque la brigada neonazi Azov sigue avanzando en estos bosques y esta vez un poco más hacia el sur, podríamos decir en la cercanía del río Donetsk. Las fuerzas ucranianas estarían tomando esta área y justamente se actualizó el mapa porque se tienen las geolocalizaciones, los rusos atacando con artillería lo que serían las posiciones ucranianas en este terreno. Siguen avanzando los ucranianos en el bosque, los rusos todavía no han encontrado la forma de detener este avance. Claramente este es un territorio bastante difícil para el combate, pero es un territorio al que se están enfrentando los dos ejércitos, lo que quiere decir que los rusos han descuidado esta área, la tendrían como un área secundaria y los ucranianos han estado aprovechando esa situación. Aparte de esta situación, el avance ucraniano también hay actualizaciones muy importantes. Lo que teníamos ayer de Ivanodarivka, los rusos habrían avanzado en esta zona y también se tendrían justamente las confirmaciones geolocalizadas. Vamos a repasar esto porque justamente ayer no pudimos hacer un buen reporte. En esta imagen podríamos ver a los soldados rusos que se estarían moviendo de un edificio a otro y este dron de reconocimiento justamente del ejército ruso estaría evidenciando justamente la captura de toda esta zona. Está completamente geolocalizada esta ubicación, los rusos tienen el control de Ivanodarivka y claramente se aprestan a atacar la fortificación ucraniana que se encuentra hacia el noroeste, que es una fortificación bastante grande. Hay que entender que esta zona es una zona de colinas. En estos momentos los rusos han alcanzado básicamente la misma altura que las posiciones ucranianas, así que por ahora el enfrentamiento se va a dar en este sentido en condiciones similares. Un poco más hacia el sur, hablando de Razdolovka, para el día de hoy, solamente para el día de hoy, las fuentes pro-ucranianas de Deep State confirman la completa captura de Razdolovka. Hay que recordar que los rusos habían reportado que ellos han avanzado un poco más, amenazando nuevas posiciones del ejército ucraniano. No se tienen geolocalizaciones de ese avance, pero para el día de hoy se tienen algunos ataques de drones del ejército ruso sobre las trincheras ucranianas y también tenemos la destrucción de los puentes y según esta información, este puente había sido destruido por las fuerzas ucranianas para evitar un avance rápido del ejército ruso en esta zona. Este puente es muy importante porque justamente al otro lado del puente empieza la vía que se dirige directamente hacia Siversk, que es la dirección general del ataque ruso en toda esta zona, desde Bielagorovka podríamos decir, pasando por Viernikamianska, Ivanodarivka, Razdolovka. Todas estas vías de ataque dirigen a los rusos hacia Siversk. Nos movemos ahora hacia Chazov Yar. Para el día de hoy no hay actualizaciones relevantes en esta zona. El intercambio de ataques de artillería y de ataques de drones habitual de la rutina militar en la guerra en Ucrania. Nos movemos un poco más hacia el sur porque hay actualizaciones muy interesantes en el frente de Tarex y vamos a empezar justamente con una nueva llegada de una bomba FAB-3000. La veríamos aquí en el fondo en este video. Los rusos siguen atacando y destruyendo muy fuertemente las posiciones del ejército ucraniano en Taresk y según las actualizaciones que hay, los ucranianos estarían también sufriendo pérdidas importantes y es por eso que cada día están perdiendo más áreas de esta zona. Para el día de hoy se tiene un video muy interesante de los movimientos y los enfrentamientos calle a calle, edificio tras edificio, ventana tras ventana de los rusos y de los ucranianos. En estas imágenes podríamos ver cómo el soldado ucraniano dispara directamente hacia el edificio que tiene al frente. Todas estas imágenes justamente retratan esas escenas y ese enfrentamiento y finalmente los ucranianos empiezan a retirarse del edificio donde estaban ubicados y se ubican después un poco más hacia el sur. Según este video, el movimiento de la infantería ucraniana empieza aproximadamente en estos edificios. Ellos se mueven hacia el sur, después de combatir, abandonan este edificio y luego toman posiciones en el edificio que está posicionado al sur
y según se entiende también en este mismo video, en la última parte del video, este último soldado ucraniano que estaba corriendo aproximadamente en esta zona, justamente según se entiende en esta parte del video, este soldado ucraniano que viene corriendo estaría abandonando completamente el edificio que habría quedado en el control del ejército ruso, y los otros compañeros de este soldado ucraniano estarían realizando la cobertura para que él pudiera abandonar esta zona. Es por eso que se ha actualizado completamente el mapa. Los rusos siguen avanzando y capturando los edificios de la ciudadela de Pivnichna. Están avanzando y amenazando, según se tienen los análisis de algunos analistas militares neutrales. Los rusos estarían presionando y estarían tratando de dirigirse con este movimiento hacia este Terricom, que está un poco hacia el noroeste de esta posición. Estaríamos hablando del Terricom Pivnichna, y también los rusos estarían avanzando para atacar el Terricom de Artyom, que es justamente el que está un poco más hacia el sur. Terricom de Artyom. Este sería en general el avance de los rusos en la zona más externa del frente de batalla. En cuanto a las actualizaciones un poco más hacia el sur, tenemos para el día de hoy el reporte de los mapeadores neutrales de Zuriat Maps. Ellos afirman que los rusos han controlado completamente esta zona. Esta zona es muy importante porque es una zona de minería, es una zona donde generalmente se realizaba la explotación minera. Los rusos habrían entrado a este lugar y capturado completamente esta zona, y esto solidificaría completamente las posiciones hacia el norte, permitiría que los rusos tengan una seguridad, un reabastecimiento regular hacia las posiciones que están tratando de avanzar y tratando de asaltar las posiciones más altas. Los rusos en estos momentos están tratando de enfocarse en capturar las posiciones más altas en todo este aglomerado de Tariesk, y claramente si ellos logran hacer esto tendrían básicamente ya la mitad o más de la mitad del trabajo realizado. Después de esto seguirían las fortificaciones que quedan debajo de estas posiciones, pero que también son importantes, claramente zonas industriales, de edificios, ciudadelas también bastante robustas, y como vemos los rusos han estado trabajando por toda esta zona con la artillería, con las bombas de aviación, tratando de destruir las posiciones ucranianas antes de que llegue la infantería rusa, que viene avanzando relativamente rápido en este lugar. Para el día de ayer, un reporte que no alcanzamos a realizar lo suficientemente bien. Las fuentes prorrusas estarían reportando un avance, mapeadores prorrusos reportarían un avance del ejército ruso en este lugar, acercándose hacia Alexandropol. Sería esta pequeña villa que está ubicada aquí. Los rusos habrían capturado una nueva línea de árboles aproximadamente. Si ponemos esto en el mapa, la nueva región de control del ejército ruso sería de esta forma. No sería un avance significativo, pero claramente un avance necesario antes de asaltar justamente la misma villa. Por ahora no se tiene ninguna confirmación de este tipo de avance, y claramente vamos a estar pendientes de esta zona. Nos movemos un poco más hacia el oeste. Para el día de hoy tenemos también reportes con geolocalizaciones que confirmarían que los rusos habrían avanzado más en la cercanía hacia el oeste de Novoalexandrovka. En estas imágenes podríamos ver los ataques de drones y también de la artillería ucraniana sobre las posiciones rusas. Se confirma completamente la captura de estas líneas de árboles, y hay que recordar que también las fuentes y los mapeadores prorrusos ya han reportado la entrada del ejército ruso en la Zabatskaya. Un avance muy importante y que claramente se dirige hacia fortalecer los flancos con miras, porque el avance principal del ejército ruso es hacia capturar esta intersección de vías, la vía N32, que claramente está en una amenaza constante, y los ucranianos por ahora no pueden detener el avance del ejército ruso. Actualizaciones muy importantes recibimos desde Progress. Después de que el día de ayer se reportó la completa captura, tenemos más reportes de los mapeadores. Según las fuentes pro-ucranianas, el avance no sería tan optimista, pero según las fuentes neutrales y según las fuentes prorrusas, los rusos ya habrían capturado completamente Progress, y aparte de esa captura, los rusos se habrían movido un poco más hacia el sur y capturado también esta zona, estas líneas de árboles. Aproximadamente, si establecemos estos avances en el mapa, podríamos decir que los rusos en estos momentos estarían controlando aproximadamente toda esta zona, un avance significativo, y empieza claramente la batalla por Vovcha. Es muy probable que Vovcha, al igual que Progress, que como veíamos justamente en las imágenes y las geolocalizaciones que sirvieron
de prueba para cambiar esta región del mapa. Los edificios no han sido atacados significativamente, básicamente no han sido atacados a lo que solemos ver en las otras villas donde hay una completa destrucción. Aquí básicamente no ha pasado nada, lo que quiere decir que los ucranianos se están retirando de este terreno, y muy probablemente también hacia la villa de Vovcha los ucranianos hayan realizado justamente lo mismo, porque son villas que están muy cerca la una a la otra y es probable que esto haya sucedido, y tal vez los ucranianos se hayan retirado hacia el norte. Estamos hablando de Ivanovka, estamos hablando de que los ucranianos se movieron hacia Viziola probablemente también, y tal vez en ese lugar donde justamente vemos algunas posiciones de trincheras y algunas fortificaciones, los ucranianos sí vayan a plantearse alguna resistencia en contra del ejército ruso. Nos movemos un poco más hacia el sur. Teníamos el reporte de la captura casi que completa de Novasilovka-Pierce. Las fuentes pro-ucranianas también nos traen esta actualización. Hay que recordar que los últimos destacamentos ucranianos, los últimos soldados ucranianos en este lugar básicamente están encerrados, y en este momento tal vez los rusos quieran hacer un tipo de negociación con estos soldados, capturarlos como prisioneros de guerra, o a menos que ellos quieran quedar en el campo de batalla para siempre. Nos movemos un poco más hacia el sur porque hay actualizaciones muy importantes desde Krasnogorovka con un video bastante espectacular. Vamos a ver este video con detenimiento. En este video se podría ver un vehículo del ejército ruso, más precisamente un tanque, que estaría trabajando sobre las posiciones del ejército ucraniano, las casas a su alrededor. Este tanque habría atacado muchísimas edificaciones que tendría a distancias muy cercanas, y después de eso se habría retirado. Hay que anotar una cosa muy importante: el tanque, a pesar de que está atacando las posiciones ucranianas, está siendo todo el tiempo objeto de ataques de drones ucranianos. Justamente en esta parte del video se ve que no es solamente un tanque el que ha estado atacando este lugar. Aquí hay un vehículo que probablemente sea un vehículo de transporte de infantería, y cuando la cámara se aleja un poco más se ve más adelante el tanque, que sería el protagonista justamente de estas imágenes. El tanque, después de atacar y destruir todo lo que pudo, empieza a retirarse, y como vemos justamente en esta parte del video, él es objeto de ataques de drones. Ahí está la explosión, pero no le pasa absolutamente nada al tanque. El tanque continúa, más drones lo atacan después, pero fallan, probablemente justamente aquí. Pongamos atención hacia las orugas, donde hay una pequeña explosión. En esta parte, ahí hay una pequeña explosión. Es probable que los equipos de neutralización de señal que tienen los tanques y los vehículos rusos estén trabajando de forma adecuada y estén defendiendo justamente estos vehículos de los ataques ucranianos. Este sería el segundo vehículo, probablemente un BMP, algún tipo de BMP del ejército ruso, que también logra retirarse. Y si nos movemos justamente hacia el mapa, el camino que hicieron estos dos vehículos asaltando las posiciones del ejército ucraniano fue de esta forma. El tanque y el vehículo blindado llegó justamente hacia este lugar, empezaron a disparar hacia todas las posiciones que tenían hacia el frente, y después, una vez estuvieron ya sin municiones, se devolvieron sin ningún inconveniente hacia su posición inicial. Este fue básicamente la ruta de estos dos vehículos, y esto permitió completamente cambiar este terreno en el completo control ruso. Los ucranianos se están retirando de esta zona. También se tienen reportes de algunos soldados ucranianos que afirman que la situación es bastante difícil en el frente, que hay muchas retiradas, que hay muchos abandonos de posiciones, así que muy probablemente dentro de las siguientes horas, o tal vez dentro de los siguientes 2 o 3 días, vayamos a presenciar la completa captura de Krasnogorovka. Nos movemos un poco más hacia el sur. Hablando de la línea entre Pavieda y Georgievka, no hay actualizaciones tan importantes. Según estas geolocalizaciones, los rusos habrían avanzado un poco más en este lugar, y los ucranianos estarían atacando los movimientos de los vehículos rusos que estarían tratando de realizar desembarcos de infantería sobre las líneas de árboles, en este caso un BMP. Según la brigada número 46 ucraniana, habría sido atacado. También vemos algunos tanques con el equipo de desminado. Probablemente los rusos hayan querido tomar toda esta zona, pero por ahora no se tiene ningún tipo de confirmación de cómo resultó esta operación, y es por eso que no se ha cambiado el mapa y no se le ha dado este territorio en el control ruso. Nos movemos un poco más hacia el sur. Para el día de hoy tenemos algunas geolocalizaciones importantes, pero sobre todo un análisis general. Vamos primero con las geolocalizaciones. Los rusos habrían descubierto el movimiento de los vehículos blindados ucranianos, pero lo más importante es que estos vehículos entran a lo que sería la zona industrial de las minas de carbón en la cercanía de Ugledar. Este vehículo entra hacia este lugar y los drones rusos se apresuran a atacarlo, probablemente logran dañarlo,
y tal vez no logran destruirlo, pero al menos las posiciones fueron completamente descubiertas por el ejército ruso. Lo importante de esta zona es que los rusos ya tienen la capacidad de atacar con sus escuadrones de drones al otro lado de la vía T-0524. Hay que recordar que habíamos recibido la geolocalización del control ruso sobre esta zona. También habíamos recibido geolocalización de avance ruso hacia este lugar, aproximadamente de esta forma. Y justamente estos reportes también habían traído un control ruso de estas líneas de árboles que se acercan y amenazan también este lugar. Los rusos probablemente estarían avanzando en 3 direcciones para hacer una operación de pinzas simultánea, probablemente al mismo tiempo, tanto en la fortificación que defiende la vía T-0524 como un poco hacia el sur en las minas de carbón que estarían en este lugar, que claramente son una de las defensas más importantes de Ugledar, que está un poco más hacia el sur. Los ucranianos por su parte han atacado los movimientos del ejército ruso, lo que nos podría indicar que los rusos han empezado a concentrar fuerzas hacia el sur de Ugledar en concordancia con los avances que ellos tienen hacia el noreste, y podríamos esperar un ataque terrestre de los rusos sobre esta zona. En Urayna hasta Mayorska no hay cambios generales en la línea del frente, probablemente haya una pausa operacional después del éxito ruso en esta zona, y desde este lugar hacia Rabotino tampoco hay cambios generales. Los ataques con drones, la rutina militar normal en esta zona, intercambios de ataques con drones, artillería destruyendo las posiciones ucranianas, las trincheras, no hay un cambio generalizado. Probablemente el enfoque del ejército ruso se ubica más en la región de Donetsk, y justamente eso es lo que estamos presenciando en los últimos días. Si nos movemos hacia Gerson, aparte del reporte del ejército ucraniano de que ellos abandonaron completamente Krinky, de que fue un fracaso esta operación, no se tienen más actualizaciones al respecto de esta zona. Una actualización que llegó para el día de ayer, pero que no pudimos discutir bien, es justamente que en Ucrania empiezan a haber muchos problemas internos con la población. Las personas estarían protestando en contra del reabastecimiento eléctrico, empezarían a haber muchos cortes de calles, y claramente esto puede desembocar en cosas mucho peores para el ejército ucraniano y para el Estado ucraniano y la estabilidad que ellos necesitan dentro de su población. Pero aún más están extremando las medidas en Odessa. Aproximadamente 5 vehículos de los reclutadores ucranianos habrían sido incinerados por las personas que claramente están en contra de ser llevadas a la guerra a una muerte completamente segura. Vemos justamente la acción de estas personas aquí, y no solo sería uno, sino aproximadamente 5. Antes de empezar a hacer este video, se reportó que los rusos han levantado su aviación estratégica para atacar con misiles a Ucrania, y es muy probable que para el día de mañana vayamos a empezar a tener las primeras actualizaciones de los ataques y los resultados de estos ataques en Ucrania. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que me ayuda mucho. He estado luchando básicamente por hacer los videos con mucha incomodidad, en situaciones moviéndome de aquí para allá, tratando de buscar el mejor lugar, el mejor espacio. Para el día de hoy tenemos la posibilidad de tener un buen internet. En Turquía ya no hay los bloqueos. Los bloqueos no son de parte de Rusia sobre las redes sociales en internet, sino que son las mismas redes sociales las que deciden bloquear a Rusia de su acceso, y ese es el problema que se tiene justamente en Rusia. Recuerden que pueden apoyarme para continuar con este trabajo, para continuar trayendo la información importante de las noticias del frente en Ucrania. Y hasta luego. Gracias por ver.